Saludos cordiales, mi nombre es Laura Sinche. El tema a exponer en este día trataremos sobre la Corte Penal Internacional, de cómo está compuesta esta organización, de las funciones que realiza y lo principal, sus conceptos fundamentales y la razón del mismo. Cabe resaltar que el objetivo principal de esta exposición es valorar el procedimiento que la Corte Penal Internacional tiene a través de actos de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Como bien sabemos, la comunidad internacional llegó a un alcance histórico de donde 123 estados hasta la actualidad forman parte del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Los alcances que éste ha tenido han sido muy importantes en este tema. La Corte Penal Internacional actúa sobre el principio de complementariedad, el cual se activa a través del fiscal de la Corte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este punto quiero señalar que la Corte Penal Internacional no forma parte de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas. Simplemente a través de un acuerdo, de una firma, solo regulan la cooperación entre estas instituciones, más nada. Y los estados que forman parte del estatuto. A continuación, mis compañeros le van a detallar todo lo relacionado a los conceptos, las funciones y cómo está compuesto este organismo. Buenas tardes. El tema de exposición es la Corte Internacional Penal, en la cual vamos a decir la definición de la Corte Penal Internacional, la cual es un organismo internacional independiente que no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas. Sin embargo, el 4 de abril de 2004 se firmó un acuerdo para regular las intervenciones entre ambos. Esta institución se financia con aportaciones voluntarias de los miembros de la organización, de gobiernos, de organizaciones internacionales particulares, de sociedades y otras entidades. La composición de la Corte Penal Internacional está compuesta por una presidenta integrada por 3 magistrados, la división judicial con 3 sesiones, casos preliminares, primera instancia y apelaciones, a cargo de 18 jueces, a la oficina del fiscal y el registro. Actualmente ostenta el cargo del presidente juez. De presidente, el juez Chile Obeo Osuji. De Nigeria, el de fiscal Fatau Bensouda. De Gambia, aproximadamente 700 personas de 90 países trabajan para la Corte, que cuenta con 6 oficinas sobre el terreno. Sus funciones. La Corte funciona como un organismo autónomo de cualquier otro poder o estado. Sin embargo, esta no obsta en que el cumplimiento de su deber cuente con la cooperación de los poderes públicos de cada país en caso de crímenes, genocidios, investigaciones y enjuiciamientos. La Corte Penal Internacional está capacitada para intervenir ante crímenes, el genocidio, el delito de agresión, investigaciones y el enjuiciamiento. El procedimiento ante la Corte Penal Internacional, como primer punto tenemos exámenes preliminares. Seguido de eso, la investigación y el enjuiciamiento. Después pasamos a la etapa de juicio, luego a la de apelación y por último la ejecución de la sentencia. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Malavé. El tema a exponer es la Corte Penal Internacional. Una de las razones tendrá competencia para juzgar los crímenes más graves contra los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios,
Por lo tanto, es un paso muy importante en la lucha contra la impunidad y una manera de prevenir y evitar futuros conflictos. Las razones de la Corte Penal Internacional. En razón de las personas nacionales de un Estado que forma parte del Estatuto de Roma han perpetrado los crímenes en el territorio de Estados que son parte del Estatuto de Roma, en la razón de materia, de guerra, de genocidio o de agresión, en razón de espacio. Es competente para conocer los crímenes en el territorio de cualquier Estado que forjen parte del Estatuto de Roma. En razón del espacio, es competente para conocer los crímenes en el territorio de cualquier Estado que formen parte del Estatuto de Roma, buque o aeronave que lleve su bandera. Es competente para conocer crímenes cometidos en el territorio de un Estado que no es parte del Estatuto. En razón del tiempo, crímenes perpetrados desde la entrada en vigor del Estatuto, es decir, desde el depósito de la ratificación. Crímenes de lesa humanidad deben ser característicamente generalizados. Ante la ausencia de un plan existen violaciones masivas o sistemáticas. La existencia de un plan para que se cometa el crimen. Estos crímenes son esclavitud, asesinato, deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento o privación grave de libertad, de violación de normas fundamentales de derecho internacional, violación, esclavitud sexual, prostitución forzosa o cualquier forma de violencia sexual de gravedad comparable, desaparición forzosa de personas. También conocemos otros crímenes, como crímenes de guerra. Son violaciones al derecho internacional humanitario, de los convenios de Ginebra y otras infracciones de las leyes. Deben ser cometidos en el marco de un conflicto armado. Estos crímenes son los siguientes: el homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, la destrucción y apropiación de bienes no justificados por necesidades militares, la toma de rehenes, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir en las fuerzas de una potencia enemiga, ya que por dichas razones o crímenes, la Corte Penal Internacional tiene como derecho, como obligación, juzgar los crímenes o criminales más graves contra los derechos internacionales humanitarios. En conclusión, los estatutos de la Corte Penal Internacional, junto con los estatutos del derecho internacional humanitario, son dos instrumentos que a diario combaten contra la impunidad y propenden el respeto a los derechos humanos. Es de destacar que las normas relativas al procedimiento, todo lo relacionado a la investigación, a los principios, a los derechos y garantías, son piezas fundamentales para un justo juicio e imparcial, que asegura que los inocentes ya no sufrirán más injusticia. Lo que el mundo aspira mediante la Corte Penal Internacional es que se logre encontrar mecanismos diferentes y eficientes también para investigar y juzgar delitos graves que atentan contra los derechos humanos, la paz y la armonía mundial. Eso es todo. Tengan todos ustedes muy buenos días.